Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre cómo conectar un display de 7 segmentos basado en LEDs. Aquí tenemos una imagen, se aprecian los LEDs, cada uno de estos segmentos es un LED. Tenemos 7 para generar un dígito y además el punto decimal. Aquí tenemos una imagen donde se simula que están encendidos. Los 7 segmentos se identifican con las letras del alfabeto, comenzando por la A y siguiendo un patrón de tipo de las manecillas de reloj: B, C, D, E, F, y se termina al centro con el segmento que denominamos G. Para generar un dígito, pues basta con ser muy listos y escoger correctamente qué LEDs vamos a encender. Podemos entonces crear una tabla de encendido. Por ejemplo, si queremos encender el número 0, podemos hacerlo encendiendo estos 6 LEDs de la A, del segmento A al segmento F, de tal manera que tendríamos encendidos A, B, C, D, E y F, y con eso generamos el 0. Generar el 1 es más fácil, solo necesitamos encender el B y el C, como se muestra aquí en la tabla. Y para encender un número 2, tendremos que encender el LED A, el B, el G, el E y el D, como también se muestra aquí en esta tabla, y así sucesivamente. Yo los invito a que construyan su propia tabla para encender el resto de los dígitos. Por otro lado, existen dos tipos de conexiones de los LEDs de 7 segmentos. Una es la que se llama ánodo común y la otra es cátodo común. Esto en función de que pues los LEDs, como ustedes recordarán, tienen dos conexiones, dos terminales, una que se llama cátodo y otra que se llama ánodo. Y bueno, para reducir el número de terminales, los fabricantes deciden conectar a un solo punto, ya sea o todos los ánodos de todos los LEDs o todos los cátodos. Y bueno, aquí aparecen numerados los segmentos, bueno, identificados A, B, al G y el punto decimal. Estos son 8 terminales y para el ánodo común o el cátodo común nos restan 2 para completar 10, de tal manera que el dispositivo tenga 10 terminales de conexión. Para encenderlos, pues basta utilizar uno de las terminales comunes, cualquiera de ellas, y entonces si seleccionamos de forma independiente los segmentos o el punto decimal. Como no es fácil a veces saber si en realidad nos vendieron un display de segmentos ánodo común o cátodo común, bueno, una opción es buscar la matrícula en internet, pero a veces no es fácil. Por ejemplo, para este caso no puedo encontrar la matrícula en internet y por lo tanto alguna hoja técnica que me diera la certeza de si se trata de un display ánodo común o cátodo común. Entonces lo que hice fue hacer un pequeño circuito en una protoboard para determinar si era en realidad un cátodo común, que fue lo que yo compré. Y la prueba se las muestro a continuación. Vamos a verificar el funcionamiento de un display de 7 segmentos. Supongamos que no sabemos si es cátodo común o ánodo común. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Usualmente la terminal del medio es la terminal común en ambos lados de las conexiones. Entonces voy a conectar la de abajo. Estoy conectando una resistencia de 330 ohms. Esta es la conexión a tierra y en esta otra parte tengo la conexión a 5 volts. Entonces mediante este jumper voy a ir probando los LEDs.
Voy a probar con este primero. Este es el segmento A. Si no estuviera encendido, podría significar dos cosas: que no he detectado correctamente la terminal común, o que se trata de un display ánodo común, en cuyo caso debería de invertir la polaridad. Entonces aquí está el segmento A. El siguiente es el segmento B. Vamos a darle la vuelta. Aquí tenemos el punto decimal. Aquí tenemos el segmento C. Seguimos. El D. El E. Segmento F y el G. Hemos revisado que nuestro display funciona correctamente. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de conectar un display de 7 segmentos? Bueno, la forma correcta es utilizar una resistencia para limitar la corriente por cada uno de los segmentos que estemos utilizando. En este ejemplo no estoy considerando utilizar el punto decimal. Cada una de estas resistencias, su valor es acorde al voltaje que estamos aplicando para encenderlos. Si usamos 5 volts, que es lo que genera normalmente una tarjeta Arduino, por ejemplo, pues esta resistencia puede ser de 220 ohms o en un intervalo de 220 a 330 ohms. Aquí estoy sugiriendo que cada uno de los segmentos se conecte a una terminal digital, por ejemplo, D2, D3 y sucesivamente hasta la D8. Por otro lado, pues hay que usar uno de las terminales cátodo común. Este es el caso cátodo común, conectado a la tierra. Hay una forma que no es la más adecuada para conectarlo. A veces quieren utilizar una sola resistencia. Eso simplifica las conexiones, ahorra tiempo, pero no es lo más adecuado y les voy a explicar por qué. Aquí estoy utilizando como ejemplo 300 ohms. Y esto es para que, bueno, hay que recordar que los LEDs requieren alrededor de 2 volts para encender. Pero si estamos generando señales digitales de 5 volts, entonces para no dañarlos, lo que normalmente se recomienda es utilizar una resistencia donde se van a perder los otros 3 volts. Entonces así, con esta configuración, en esta resistencia estarían circulando 10 miliamperes, que es la corriente nominal de encendido de un LED. Entonces para un solo LED y una sola resistencia eso está bien, pero si utilizamos la misma resistencia para encender todos los LEDs, bueno, la corriente se va a dividir y entonces estos 10 miliamperes se van a dividir entre cada uno de los segmentos que estén encendidos. Entonces les va a tocar menos corriente. Esto es una aproximación, porque en realidad el voltaje se modifica un poco porque los LEDs son dispositivos no lineales, entonces no se ajustan a la linealidad que observamos al analizar la corriente y voltaje en una resistencia y que conocemos como ley de Ohm. Les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando utilizamos una sola resistencia para encender varios segmentos. Fíjense, aquí utilicé LEDs normales y estoy conectando estos 2, 4, 6, 8 LEDs a través de una sola resistencia de 330 ohms a una fuente de 5 volts. Ahora, si nada más uso una resistencia por cada LED, entonces conectado a esos mismos 5 volts, se observa que este es más brilloso. Entonces lo que está pasando es lo que les mencionaba anteriormente: la corriente se está repartiendo. Los supuestamente 10 miliamperes que atraviesan la resistencia se van a dividir entre todos los LEDs y eso provoca que haya una disminución del brillo. Entonces sí van a prender, pero el nivel de intensidad va a depender de cuántos LEDs estén conectando ustedes. Entonces, dependiendo de qué dígito están desplegando, si el dígito usa 2 LEDs, pues se va a ver bastante brillante. Pero si usa todos los LEDs, como en el caso del dígito 8, pues se va a apreciar un poquito menos brillante. Entonces, si tienen ustedes un 1 junto a un 8, se va a ver claramente la diferencia en luminosidad.
para el caso de que estén ocupando varios displays de 7 segmentos. Entonces, por eso les repito, la recomendación es utilizar una resistencia por cada segmento. Para finalizar, bueno, entonces cada uno de los terminales pues usualmente se identifica también por un número, y normalmente esta es la secuencia. Empezamos con el 1, empezando en la parte inferior izquierda del dígito, y luego seguimos una secuencia antihoraria: 1, 2, 3, 4, 5, continuamos acá 6, 7, 8, 9, 10. Desde luego esto no, realmente deberíamos de verificarlo con el fabricante, aunque esto es lo más común. Podríamos encontrarnos con un display que no siga esta convención. Para hacerlo más fácil, pues en algunos sistemas de dibujo pues se identifican, en lugar de usar los números, directamente con la letra asignada al segmento, y ya explicamos que el segmento A pues es este primero, y así sucesivamente. Entonces aquí vemos las conexiones. Este es la terminal común. Estas están conectadas internamente, es lo mismo que utilicemos cualquiera de ellas. Y bueno, espero que con esto tengan una mejor idea de cómo utilizar un display de 7 segmentos. Muchas gracias y hasta pronto.